Muy buenas damas y caballeros, bienvenidos nuevamente a mi rincón, soy Caballero Motorista y hoy gracias a Suzuki Motodonia estamos de prueba de la Suzuki V-Storm 800DE, así que allá vamos. Pues aquí estamos observando y admirando la nueva Suzuki V-Storm 800 que, aunque mantenga un tiempo en el mercado con la 650, yo pienso que acabará sustituyéndola, más que nada porque es una evolución muchísimo más moderna que la 650, aunque todo sea dicho de paso, el gran motor de la 650 creo que es inconmensurable y creo que se merece un lugar entre los mejores motores de la historia, porque es un motorazo sin lugar a dudas. Y si queréis saber cómo va, hay un vídeo en el canal también sobre esta Suzuki V-Storm 650. Pero vamos al lío, vamos a ver qué tal es a nivel de diseño, a nivel de estructura, esta V-Storm 800. Suzuki creo que es una marca que todos la conocéis de sobra. Muchos dicen que se ha quedado atrás, que ha venido un poquito, bueno, que va poco a remolque, etcétera, etcétera. Yo creo que es necesario a lo mejor decir algo que la gente no sé si lo sabe, o si lo sabe se hace un poco el longuis y no lo dice. Es que Suzuki ha tenido que pasar el momento de la Euro 5. El mercado europeo no es el gran mercado de ninguna marca en general. El mercado americano o el mercado asiático son mercados muchísimo más golosos y muchísimo más potentes que el mercado europeo, sin lugar a dudas. Pero bueno, la Euro 5, etcétera, etcétera, ha obligado a muchos cambios, a muchas cosas que pues Suzuki y muchas marcas han tenido que reaccionar un poquito, pues les ha pillado contrapié y han reaccionado a lo mejor un poquito tarde, o querían reaccionar bien y han tenido que hacer las cosas despacio, porque todo el mundo sabe que las cosas bien hechas se hacen despacio y los japoneses no son de precipitarse. Y esto ha obligado, pues bueno, a generar pues muchas cosas, y dentro de las cuales ha obligado a generar es que la Euro 5 no solo obliga a que esté homologado el motor o los gases o cualquier cosa de esas, es que también obliga a una homologación de línea de montaje, cosas que van más allá y que obligan a mucha reestructuración a nivel interno, que pues Suzuki, como bien lo sabéis, no es una grandísima marca, no es Honda, no es Yamaha, ni es Kawasaki. Entonces obliga a muchas cosas que obligan lógicamente, a hacer pequeñas reestructuraciones o grandes reestructuraciones que a lo mejor son más lentas de lo que a lo mejor el mercado espera o desea. Pero dicho eso, este pequeño inciso, vamos a lo importante, ¿no? de esta moto, de esta nueva V-Storm 800, que es el corazón. Ese motor, ese nuevo motor, que ya no es un V, es un en línea, y tiene muchas pequeñas cosas. Lo que más impresiona es lo compacto, lo recogido que es para, lógicamente, hacer una moto con todas las masas más centradas, el centro de gravedad más bajo, más ágil, todo pensando en mejor moto. O sea que ya estamos pensando en que la moto va a ser mejor, simplemente viendo lo pequeñito, lo compacto que es el motor. Parece mentira que hayan conseguido comprimir todo en un bloque tan pequeño. Luego, pues bueno, el tipo cross balance, ¿no? Que para conseguir más par, todo para también, pues eso, que viene a ser el calado del cigüeñal a 270 grados. Luego con todo lo necesario, con ejes de balance, etcétera, etcétera, para suprimir vibraciones y así conseguir también que el par y todo eso se ofrezca también a bajas vueltas, pero que sin embargo también ofrezca una muy buena estirada. Luego el sistema de escape, que a nivel estético a mí me parece completamente el de la V-Storm 650, sin lugar a dudas. A mí el escape me lo recuerda, lo veo y veo el escape de la 650, pero bueno, también ha sido lógicamente cambiado para conseguir, pues bueno, que el flujo de los gases funcione mejor y también lógicamente cumplir con la normativa Euro 5, que es el gran cambio, ¿no? Que ha provocado pues la desaparición de la 650. Suzuki también ha introducido novedades electrónicas que vienen muy bien y que hacen que sea una moto que a nivel electrónica, a nivel todo, sea
extremadamente moderna, extremadamente actual, y además con una manera de hacer de Suzuki propia, como siempre, que a mi modo de ver está bastante acertado, porque no viene a ser los típicos modos de modo tal, modo cual, modo no sé cuántos, que ya viene preconfigurado un montón de cosas, sino que tú tienes los modos del motor, que vienen a ofrecer diferentes características de la entrega, de la potencia y del par, para que se ajusten a tu manera de funcionar en ese momento. Son A, B y C. El A es, por así decirlo, el más activo, ofrece una respuesta pues más rápida y pues es un poquito más deportivo, ¿vale? Luego tenemos el modo B, que es un poquito más lineal, más suave, más tranquilo, y luego el modo C, que es mucho más confortable, mucho más tranquilo aún, y yo creo que también viene muy bien para zonas pues resbaladizas, pues cuando llueve, etcétera, etcétera. El ABS tiene dos modos. El modo 1, que es con una intervención prácticamente mínima, que viene pues bueno, para los caminos, etcétera, etcétera, para que conseguir ese bloqueo necesario, y el modo 2, que es para el asfalto puro y duro. Y luego también puedes desactivar el ABS trasero para cuando haces campo de verdad. O sea que está muy bien pensado ese tema. Entonces tú puedes variar el modo A con el ABS doble modo, desconectando. Entonces te permite ese tipo de cosas. Y luego aparte tiene el control de tracción. Tiene un control de tracción que lo llaman modo G, ¿vale? Para que permite un deslizamiento de la rueda trasera. Luego el modo 1 también permite un poco más de deslizamiento. Modo 2 y modo 3 cada vez menos desplazamiento. O sea, menos derrape, por así decirlo, menos deslizamiento de la rueda. Y todo eso es combinable como tú quieras, lo cual te permite jugar en los momentos sin ser extremadamente difícil de manejo, y tampoco sin complicarte la vida en determinados modos, o tu modo individual o tu modo tal. Yo creo que una vez te haces al esto, se maneja muy bien, y que ya lo haré con las piñas, que se manejan extraordinariamente suaves, con un buen tacto y muy muy sencillo, muy sencillo. Luego tenemos el sistema de Quick Shift, que luego lo haremos en marcha cómo trabaja. Y luego pues bueno, lo típico, el sistema by wire, asistencia a bajas revoluciones, sistema de arranque fácil Suzuki. Esto está muy bien, sobre todo en ciudad, y hablaremos detenidamente porque ya ofrece un poquito más de trabajo a la hora de funcionar en el día a día. Y dicho todo esto, que es a nivel electrónica, a nivel Suzuki, de cosas que han venido nuevas con la moto, hablaremos de lo que es la moto, del diseño. A mí personalmente me parece un megamix de la V-Storm, de la DR Big antigua, o de la nueva de 1000, y también un poquito de los faros, esas cosas de las Suzukis deportivas, de las dos Nakes, de las GSX-S. Yo creo que han cogido ahí la coctelera, pum, 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 y les ha salido un producto. Yo creo que un producto estéticamente redondito. Ha salido muy bien. Quizás, lógicamente, te vienen reminiscencias de una, de otra, pum, pum, pum. Pero luego el puzzle ha quedado un puzzle, a mi entender, bastante bonito, bastante bien hecho, y que verdaderamente tiene su propia personalidad. A mí me parece un poco chata, con los paramanos y las luces de LED superpuestas. Me parece la moto un poco chata, a pesar del pico de pato, etcétera, etcétera, muy estilizado. La moto no se ve excesivamente alta, pero se la ve esbelta, se la ve bien, se la ve compacta, lo cual pues se agradece también, pues como decía, el motor. Y la nota es una moto que, bueno, tiene pinta de aventurera, de moto divertida, de moto que te va a dar muchas satisfacciones nada más verla. Es algo que no sé por qué, pero transmite buen rollete la moto en sí. O sea, lo cual a mí es bueno. Es bueno además las llantas de radios, todo eso que le da pues ese toque campero, chulo, divertido, de vamos a pasarlo bien, sin estrés, sin agobios. A mí me gusta ese rollo, esa estética que le han dado. A lo mejor quizás echando de menos la típica DR Big, ¿no? Esa moto poderosa, grandota, de me lo voy a comer todo, ¿no? Que de los años 80, los años 90, pues sí, quizás la echemos de menos esa brutalidad, pero aún así ha quedado una moto, a mi entender, muy, muy, muy redonda. Y luego a nivel
calidades, etcétera, etcétera, ajustes. Creo que está todo muy, muy en su sitio. Suzuki le ha puesto mucho mimo, sabe que es una marca referencia de las japonesas, que ha tenido grandísimos modelos y que tiene que volver a hacerse un hueco en el mercado, porque hay que ser realistas. Le faltaba empuje estos últimos años y ahora viene con empuje, entonces lo ha hecho con mucho cariño, sabe que el sector trail es un sector importante, sabe que tiene que sustituir a su 650, algo muy difícil, entonces tiene que hacer las cosas muy bien. Y todo está muy en el sitio, muy ajustadito, con un manejo muy sencillo, muy fácil, muy intuitivo, sin grandes botones ni muchísimos botones en las piñas, los justos y necesarios, con un manejo muy fácil y muy, muy intuitivo. Así que en ese aspecto muy bien. Luego a nivel de equipamiento, yo creo que por lo menos en esta unidad, con las defensas, el cubrecárter, etcétera, etcétera, muy bien, le da un aspecto aún más bruto, más campero, que eso mola. Luego los paramanos y luego pues bueno, la parte trasera, que ya de entrada ya sabes, se le ve que tiene todos los huequecitos y todo preparado para poder alojar maletas, un robustísimo transportín para poder colocar un top case con sus asas, ese asiento a doble altura que solo ya con tocarlo notas que tiene mucho mullido y dices, ostras, esto está pensado para hacer muchos kilómetros y tal, agarte con su doble altura, que siempre viene muy bien para el acompañante y para el piloto, pues para sentirse un poquito dentro de la moto. Así que en líneas generales todo eso está muy muy bien, además con muchísimos anclajes, pues decía, como tanto para maletas como para forjas, para lo que quieras, para los pulpos, todo lo que quieras. Luego en líneas generales está todo, como decía, muy bien ajustado. Luego la zona de unión del asiento con el depósito de formas muy ergonómicas y muy buenas. No es excesivamente ancho, está bien de anchura. Luego ya veremos cuando nos subamos encima de ella qué tal es toda la zona que vaya del depósito hacia ensanchando un poquito hacia el pico de pato, hacia la instrumentación LCD TFT, una pantalla muy conseguida que se maneja muy bien, como decía, y muy intuitiva de ver. Luego la veremos también en profundidad. Y luego tenemos a nivel chasis, a nivel suspensiones, una evolución yo creo que muy buena. Unas suspensiones completamente regulables, tanto delante como detrás, con su precarga de pomo. Ahí vemos que ¡pum!, ese saltito que quizás en la 650 hacía falta, y aquí lo tenemos. Buenos frenos. Yo creo que en líneas generales todo se ve muy bien y se ve una evolución necesaria, justa, no solo para sustituir a la 650, sino para, como decía, coger un trozo del pastel de las trail en este año, en este mercado tan complicado. Así que en líneas generales, muy bien. Luego el asiento, bajo del asiento, pues nada, el huequecito que siempre encontramos, un pequeño huequecito para las herramientitas, la documentación y poca cosa más, que no está de más. Y luego, pues bueno, acceso rápido a la batería, a los fusibles, tal cual, que siempre está muy bien y bien pensado, porque muchas veces te encuentras con que cualquier cosa y no sabes cómo acceder, o tienes que desmontar muchas cosas, y es una manera muy fácil de acceder, lo cual yo personalmente agradezco. Y luego, hablando de rivales, bueno, los rivales son muchísimos y de mucha franja de precios, pero bueno, nombramos a la F850 GS, la CF Moto 800 MT, incluso la Ducati Multistrada V2, la Africa Twin, la Husqvarna Norden, la KTM 890, la Triumph Trigger 900, las Teneré, la Aprilia Touareg, que ya ha pasado por el canal, y junto con las Teneré, o sea que ahí tenemos un mercado difícil y complicado, pero que bueno, ahí está. Y llega el momento de echarle un vistazo rápido a la ficha técnica. El motor tiene una cilindrada exacta de 176 centímetros cúbicos, es de 2 cilindros con 4 válvulas por cilindro de 4 tiempos. La potencia máxima son 83 caballos a 8.500 revoluciones. El par máximo es de 78 Nm a 6.500 revoluciones. El chasis es de acero. La suspensión delantera es una horquilla invertida Sonwa con un recorrido de 220 mm con regulación en extensión, compresión y precarga. La suspensión trasera es un doble brazo de aluminio con un monoamortiguador hidráulico progresivo
con bieletas, con un recorrido de 220 milímetros, también con regulación en extensión, compresión y precarga. El freno delantero son 2 discos flotantes con ABS y el sistema trasero es un disco con ABS y una pinza de un solo pistón. La rueda delantera es una 90-90 en llanta 21 con neumáticos con cámara. Y la rueda trasera es un 150-70-17 también con neumáticos con cámara. La longitud máxima es de 2.345 milímetros, la anchura máxima es de 935 milímetros, la altura máxima es de 1.310 milímetros, la distancia entre ejes es de 1.570 milímetros, la altura libre al suelo 220 milímetros, la altura del asiento 855 milímetros, la capacidad del depósito es de 20 litros, el peso en orden de marcha es de 230 kilos y el consumo homologado es de 4,4 litros a los 100. La instrumentación es LCD, TFT, una pantalla a color, con doble modo tanto diurno como nocturno, con un cuentarevoluciones que imita analógico, que a mí personalmente me gusta, el velocímetro y luego, como comentaba anteriormente, todas las funciones del selector de modos, el ABS, los modos de control de tracción, etcétera, etcétera. Todo de una manera muy fácil y muy intuitiva de manejar, que se maneja con las flechitas que hay en la piña izquierda. O sea que todo se maneja muy fácil, muy intuitivo y además con muy pocos botones, lo cual se agradece mucho. Luego nivel de gasolina, odómetro, trip 1, trip 2, el nivel de batería, luego pues el consumo, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad que en ese aspecto muy bien, muy completo y muy, muy redondo este panel de control en el cual, pues como decía, tienes toda la información que puedas desear y más. Y ha llegado el momento de subirnos a esta VStorm 800 y verdaderamente yo con mi 1,83 m subo cómodo, relativamente cómodo, a pesar de la altura del asiento. Yo llego bien de puntillas, bueno, no de puntillas del todo, pero llego, pues bueno, no llego a pie plano y me manejo bastante bien. Pero en estos casos siempre aconsejo lo típico, descolgar un pie para poder hacer pie completamente plano y sin ningún problema la moto se siente bien y no hay ningún problema. Luego el triángulo de posiciones, pues bien, pies, brazos, cadera, la verdad que bien, cómodo, anchura del manillar correcto. Sí que yo siento, a lo mejor una sensación un poquito ancha, esa unión entre depósito y asiento que te abre a hacer abrir un poquito más las piernas. Aparte también, en mi caso, caen las estriberas justo también en los gemelos y te obliga a abrir un poquito más las piernas. Pero bueno, es un detallito. Por lo demás, una posición muy buena, posición erguida. Y bueno, llega el momento de arrancar y ponernos en marcha a ver qué tal funciona. Y ya estamos en autovía y autopista. Evidentemente una moto con este empaque, con este caballaje, con esta cilindrada, en vías y autopistas no tiene ningún problema, se desenvuelve perfectamente bien a nivel de aceleración, ganar la velocidad máxima de la vía, etcétera, etcétera. Además, tiene unos buenos medios, la moto es muy lineal y te permite mantenerte en sexta sin ningún problema. A la hora de ergonómicamente, la moto se siente muy cómoda, verdaderamente yo me siento cómodo. Para mi gusto el asiento es un poquito blando, pero bueno, ya sabéis que yo soy partidario de los asientos más duros, pero es algo que bueno, es personal. Por lo demás, cómodo, la anchura de brazos correcta, además la protección aerodinámica, a pesar de que la cupulita a mi gusto para un poquito pequeña, todo lo que es el pecho sí que te lo cubre, los paramanos cubren muy bien todo el aire de brazos y solo te queda, por así decirlo, un poco al descubierto el casco. Pero bueno, con estos días tan calurosos vienen bien para tener la cabeza muy ventilada con el casco, con las ventilaciones abiertas. Así que por eso para mí no es problema, por lo menos ahora en verano. A lo mejor en invierno sí que puedes notar algo de aire frío o algún ruido, alguna turbulencia, pero bueno, eso es una cupulita un poquito más alta o incluso con un deflector y solucionado. La moto se siente muy estable, las suspensiones trabajan muy bien y a pesar de que se notan unas suspensiones bastante tirando hacia el confort, sostienen muy bien la moto y te permiten
sentirlas trabajar manteniendo la moto siempre en el sitio, vayas a la velocidad que vayas en autovía de autopistas y te encuentres con lo que te encuentres en un curbón rápido o cualquier cosa. Verdaderamente se siente muy bien y la moto es muy estable, a pesar de esa sensación de suspensiones, como diría, confortables, no blandas, pero tiran muy bien hacia el confort y se siente todo muy bien. O sea, en líneas generales la moto se siente muy apta y muy capaz de hacer muchísimos kilómetros por autovía de autopista. Pero bueno, estos son vías muy aburridas y vamos hacia vías más entretenidas. Ya estamos en las vías secundarias. Y en las vías secundarias se disfruta muchísimo. Y estamos en el modo de conducción B. En el C verdaderamente es totalmente ciudadano. La moto es muy plana, muy suave, muy lineal. Y estamos en el B, donde ya la moto pues tiene un poquito más de brío, un poquito más de alegría. Pero sigue siendo una moto con medios, bajos y altos. Se siente muy cómoda, muy lineal, muy suave, es como beber agua, ¿vale? Y se disfruta, pero es verdaderamente muy fácil, muy agradable de llevar. Los adelantamientos, la verdad que la moto tiene estirada y estira y te permite pues bueno ahorrarte un cambio de marchas o cualquier cosa, aprovechando el cambio rápido, que funciona también excelentemente bien, sobre todo si las aceleraciones son constantes. O sea, si tú estás acelerando y vas empalmando marchas, la verdad que se suben muy bien. Y a la hora de retención a lo mejor es un poquito más durito, un poquito más tosco, pero retiene también muy bien y reduce muy bien el esto. Luego el ritmo en estas vías es muy vivo, muy agradable. Como decía, las suspensiones, como prima el confort, absorben muy bien como esté la vía, lo cual te permite ritmos muy buenos y aparte se nota que son suspensiones de calidad, porque absorben muy bien todo, pero siguen manteniendo la moto siempre en el sitio. O sea, te puedes encontrar un bache, un desperfecto en una curva, no vas a tener ningún tipo de cimbreo, no te va a sacar de la curva, nada, la moto va a mantenerse por el sitio, lo cual se siente muy bien ese trabajo de las suspensiones perfectas. La moto es lo suficientemente ágil, el confort es muy alto y verdaderamente vibraciones solo se notan si las buscas un poco, sobre todo en las estriberas, cuando empiezas a estirar el motor y empiezas a pasar de las 6.500 7.000 revoluciones. Es ahí cuando notas un poquito, si tienes sobre todo los pies muy a las puntas, que ya casi ya no hay goma, ahí puedes notar un poquito algún tipo de vibracioncilla, pero para nada incómoda ni para nada molesta. Y el ritmo es muy agradable, muy vivo, estando el tipo de vía. Así que verdaderamente me gusta y me apetece verdaderamente llegar a las curvas. Así que vamos sin dilación a ellas. Y ya estamos en las curvas. En las curvas es una cosa. La verdad que la moto se siente ágil, se siente con un punto y verdaderamente he pasado al modo A. ¿Y qué he hecho? Verdaderamente tenía que haber estado siempre en el modo A, porque el modo A, la moto tiene ya ese punto deportivo que se le echa en falta. Es como el agua con gas, ¿sabes? Tiene un poquito de gas, tiene un poquito de ritmito, la moto sigue siendo muy lineal, con una estirada muy bonita, pero el puño acelerador es mucho más reactivo. Reacciona más rápido, con mayor viveza y la subida de revoluciones es más viva, es más alegre y te lo pasas muy bien. Realmente la moto se disfruta mucho. También hay que decir que los motores de antes, deportivos, esas cosas, eran como el buen vino, con su sabor, su tal, su cual, estaban, pues bueno, ahora no, ahora pues bueno, la Euro 5, todas estas cosas ha hecho que las motos sean mucho más fáciles y lógicamente pues sean más como agua, pero el modo A es agua con gas y verdaderamente me parece muy acertado este modo, porque tú puedes elegirlo si lo quieres o no, porque a lo mejor te apetece ir más tranquilo, más cómodo, y tienes el otro modo que tiene exactamente la misma potencia, pero es mucho más lineal, mucho más fácil y aún reactivo al puño de gas, no tiene la viveza que tiene este modo y me ha gustado muchísimo. Eso a nivel de motor, porque tiene medios, tiene bajos y estira muy bien, lo cual te ahorra marchas cuando vas trabajando en monomarcha, pero que muy bien. Las suspensiones, la verdad que si practicas una conducción más relajada, más normal, más tipo monomarcha, absorben, como decía, muy bien y mantienen muy bien la moto, pero son suspensiones blanditas. Si empiezas a tirar del ancla, empiezas a forzar el ritmo, a cambiar alto de marchas, etcétera, etcétera, pues sí que vas a notar que las suspensiones pues inclinan mucho
el peso hacia adelante, etcétera, etcétera. Bueno, que viene bien cuando pues, buscas más agilidad, más tal, más cual, pero bueno, estás ya practicando una conducción que ya no es muy acorde a la moto que estás llevando. O sea, ya es una conducción muy deportiva, muy radical. Que luego, pues, evidentemente, tienes los ajustes en las suspensiones que están muy bien para poder endurecer lo que tú consideres necesario para si se te acopla a tu modo de conducción, a tu manera de vivir la moto de este modo. ¿Por qué? Porque te lo permite. Te lo permite el motor tiene, como decía, tiene unos buenos saltos y estira muy bien, sobre todo en el modo A, hay que decirlo que es el modo en el que tiene mucha más viveza. Los frenos, tanto el delantero como el trasero, me han gustado mucho el tacto, tienen un tacto muy acorde al tipo de moto, además con una frenada muy buena, un mordiente muy bueno, tanto el delantero como el trasero, y una dosificación y una capacidad de frenadas muy alta. O sea que me han parecido unos frenos excelentes sin lugar a dudas. Y luego la moto se maneja muy bien, es fácil de corregir. Como decía, la respuesta del acelerador, tanto en el modo A como en el modo B, el modo A es más deportivo, más vivo, el modo B es mucho más lineal, y en el modo C verdaderamente es que es si estuvieras haciendo curvas un día con lluvia. Vendría muy bien para que la moto, pues bueno, te evitara sustos, a pesar de que tanto el control de tracción como el ABS funcionan muy bien y puedes elegir los diferentes modos que pueden trabajar. Como decía en la introducción, tú puedes elegir que incluso el control de tracción, aprovechando el cambio de marchas a la hora de retener, deslice un poquito la rueda trasera. Pero puedes elegir que deslice prácticamente muy poquito, muy bien para terrenos asfaltados, que deslice un poquito más si vas así a lo mejor en tierra, y luego ya tiene un modo completamente de grava que sí que permite un deslizamientos bastante amplios para poder colocar la moto en tierra. Pero eso es harina de otro costal. Y bueno, creo que llega el momento de hablar del cambio de marchas, del quick shift, de cómo se maneja. Yo verdaderamente, para mí Suzuki siempre ha sido un estándar a la hora de hacer los cambios. Los cambios de marchas para mí siempre ha sido el estándar. Suzuki ha hecho unos cambios de marcha siempre súper finos, increíblemente directos, con un funcionamiento extraordinario. Y este funciona muy bien, pero es un poquito más tosco de lo que venía a ser, por ejemplo, en la V-Stars 150, que es Bocati di Cardinale, ¿vale? Y funciona muy bien con el embrague, etcétera, etcétera. El quick shift funciona muy bien, como decía, siempre y cuando estés en una aceleración constante. Si tú estás en una aceleración constante y vas enlazando marchas, muy bien, pero si por un casual en esa apertura de puño de gas no eres constante, puedes notar un pequeño tirón. Pero bueno, es un poco perdonable. En las reducciones tienen que ser reducciones decididas y también funciona muy bien. Me ha gustado en líneas generales. Por lo demás, la moto muy bien, el motor es muy elástico, lo cual te permite una conducción monomarcha total. Puedes ir perfectamente a hacerte un puerto de montaña en tercera y no necesitar cambiar marcha, porque vas a un ritmo muy tranquilo, muy vivo, muy alegre, pero monomarcha, aprovechando los bajos, los medios y, si hace falta, la estirada final para ahorrarte esa marcha. La verdad que me ha gustado porque esas capacidades de la moto, y el motor es extraordinario. Y luego, a nivel de estabilidad, tanto en frenadas fuertes como en aceleraciones fuertes, etcétera, etcétera, muy, muy bien. Creo que es una moto que me ha gustado el comportamiento en líneas generales en curvas, además de, por no ser una moto que digas está pensada para hacer curvas. No estamos hablando de una naked deportiva, de una Street Fighter, ni de una R, sino que estamos hablando de una trail con un toque campero. Entonces dices, ostras, te sorprende, ¿no? Lo bien que puedes llegar a divertirte, lo mucho que puedes llegar a divertirte con esta moto en curva. De viaje, verdaderamente es una moto pensada para viajar, sin lugar a dudas, a nivel de confort de suspensiones, a nivel de confort de asiento, a nivel de amplitud general, y se nota que está pensada para poderle poner maletas, para poderle poner top case, para poder ponerle una bolsa sobre depósito, o sea, para poder ponerle mucha capacidad de carga. O sea que se nota nada más la ves, que tiene esa capacidad viajera tanto en autopista como on-road o off-road, ¿sabes? Pero bueno, ya hablaremos de los road un poquito más hacia adelante. La protección aerodinámica, como decía, con una cupulita un poquito más alta sí que te va a cubrir el casco. Si tiras de la de serie en posición más alta te va a cubrir el pecho. Y luego el confort es extraordinario, tanto brazos como piernas, etcétera, etcétera. No acumulas excesivo cansancio. Yo creo que a mí
pues bueno, personalmente sí que me gustan los asientos un poquito más duros, me resulta el asiento un poquito blando, pero no es una moto que canse para nada. Puedes hacer muchísimos kilómetros, unas tiradas largas, aprovechando la capacidad del depósito, etcétera, etcétera, sin problemas. Y yo, el consumo que he venido haciendo a lo largo de la prueba es un 4,7, 4,8, incluso 5 en los momentos que he apretado más. El 4,4 quizás es, pues bueno, yendo un poquito a lo mejor más relajado, pero está muy bien el consumo, a pesar de estar en condiciones de prueba e incluso ser una moto que todavía no tenía hecha la revisión de los 1000, o sea que estaba prácticamente terminando el rodaje yo, o sea que me ha gustado mucho, o sea, en líneas generales pienso que es una moto viajera al 100%. Y llega el momento del off-road. Manejas en road con esta moto, pues verdaderamente puesto el modo C, el modo más relajado del nivel de potencia, el ABS desconectado de la rueda trasera, el modo de control de tracción en modo grava. Así que nos hemos lanzado a probarla con una total confianza. La verdad es que la moto me ha dado muchísima confianza. El motor es súper dulce, súper fino, súper dosificable, a pesar de saber y se nota que está la potencia. Pero me ha gustado muy bien este modo para este tipo de terrenos, ¿no? Donde, pues lógicamente, una persona que está muy acostumbrada al asfalto, pues le da un poquito de cosilla sentir que a lo mejor la rueda se pueda desplazar o cualquier cosa, pero si se desplaza, si la moto nota que se desplaza demasiado por exceso de ímpetu del gas, por poner el caso, llega un punto que la moto te corrige, se pone en el sitio y es que ha entrado el control de tracción y te ha puesto en el sitio, así que te da una confianza total. La moto con estos neumáticos pues verdaderamente tracciona relativamente bien, y lo que me ha dado es una seguridad total. O sea, una seguridad total, aparte de que, bueno, viene con sus protecciones y sus cosas, pero una seguridad a la hora de ir encima de ella muy bien, a la hora de ir de pie, súper natural, súper natural. Además, tienes un control total de lo que sucede delante de ti, no te molesta para la visión nada, absolutamente nada, o sea que muy bien. Y frenos, suspensiones, trabajando a la perfección. La verdad que los frenos, lo bien que iban en carretera y lo bien que van fuera del asfalto, dosificables, con un mordiente, con una capacidad de frenada extraordinaria. Y las suspensiones, que bueno, podían parecer blandas en carretera abierta a ritmos muy altos, pero es que aquí trabajan muy bien y verdaderamente sientes como esta motivación hace que el neumático esté prácticamente todo el rato en contacto con la tierra, en este caso. Entonces te sientes muy a gusto y vas a un ritmo quizás, en mi caso, más alto de lo que debería, debido a mi control sobre la moto o mis capacidades de conducción en off-road. Así que verdaderamente me he sentido muy a gusto y he sentido también la moto con estas protecciones, con una seguridad entre las caídas y los golpes total y absoluta, de saber que no, si me caigo se va a estropear la protección, no se va a estropear la moto, lo cual para eso está la protección. Así que en líneas generales me ha parecido una moto muy capaz y que cualquier persona en cualquier momento, si su destino está en una pista relativamente fácil o un poquito complicada sin pasarse, lo puede hacer perfectamente y va a llegar a ese destino en busca de ese paisaje extraordinario. Así que creo que en línea general Suzuki ha conseguido algo que yo pensaba que era muy difícil, que era conseguir una moto que trabajara muy bien en carretera y que trabajara muy bien fuera de la carretera, en el off-road, y creo que lo ha conseguido. O sea que muy bien por Suzuki en ese aspecto. Ya delgado en el momento de la iluminación nocturna. Aquí quisiera hacer un inciso, ¿vale? Para mí el faro es el mismo que en las Naked, en las GSX. Y bueno, y verdaderamente en las GSX iluminaba muy bien. Y en esta ilumina muy bien. Pero creo que hay que decir que está perfectamente regulado. La gente de Motodonia me ha entregado la moto con el faro perfectamente regulado e ilumina extraordinariamente bien. Creo que si este faro a lo mejor está un poquito no ajustado correctamente, la gente puede llevarse el engaño de que no ilumina bien, pero en este caso para mí ilumina perfectamente. Un haz de cortas amplio, profundo y con unas largas increíbles, unas largas que iluminan brutal, ampliando un poquito más el haz de cortas, no mucho más, y alargándolo de una manera increíble, o sea, con una profundidad muy buena y con una intensidad en líneas generales muy buena
en todo su espectro. Quizás, y como le suele pasar a este tipo de motos, por no decir a casi todas las motos, cuando llega el momento de curvas, echo de menos un poquito más de amplitud a la hora de trazar la curva y a poder ver más por la noche. Pero bueno, es algo que normalmente en estos casos todo el mundo opta por luces conecteras y el tema queda solucionado sin ningún tipo de problema. Así que yo creo que a nivel de iluminación, muy bien por Suzuki con ese faro, que me parece muy bien integrado, cumple su función y bueno, puede parecer más o menos bonito, pero a nivel de función, excelente. Y bueno, llega a hablar un poco de sus rivales, ¿no? Los rivales que yo he probado y que podría comparar, ¿no? Y entonces, en comparación con, por ejemplo, podría ser la Touareg 660, las Tenerés, incluso pues podría ser la Moto Morini. Yo creo que esta Suzuki estaría a medio camino por electrónica y por capacidades de jugar con el asfalto y fuera del asfalto. Estaría a medio camino entre la Aprilia y quizás la Moto Morini a nivel de capacidades. ¿Por qué? Porque creo que no es tan campera como puede ser la Teneré o la Aprilia, que se desenvuelven también muy bien fuera en el asfalto, pero creo que esta Suzuki se desenvuelve mejor en el asfalto, aparte de ser un poquito más potente, con más capacidades por la cilindrada. Y luego la Moto Morini sí que la situaría como la más asfáltica. Y luego a nivel de electrónica sí que pues bueno, está por encima de las Tenerés, pero por debajo de la Aprilia. Y luego a nivel de suspensiones está, yo diría que las suspensiones tanto de la Teneré Allride como la de las Aprilia son muy buenas. Quizás un peldañito un poquito por debajo, pero casi al mismo nivel estarían las de la Suzuki, superiores a las de la Teneré a nivel de calidad de suspensiones, fuera del asfalto me referéis, y dentro también del asfalto, pero bueno, como la Morini es más asfáltica, pues bueno, la dejo un poquito ahí aparte. Y entonces yo creo que estaría ahí, o sea que creo que está en la pomada de las motos trail viajeras on y off-road, que te pueden hacer un gran trabajo y con una electrónica muy buena, sin ser casi la exquisitez que tiene a nivel de electrónica la Aprilia. Así que está muy bien, yo creo que está en un punto bastante juguetón, bastante buena para tenerla siempre como moto a tener en cuenta y con unas capacidades y un motor nuevamente muy bueno. Llega el momento de probarla con el acompañante. Pues en el acompañante hay que decir que lo primero que habría que ajustar es la precarga. Es necesario ajustar la precarga porque la moto se nota que se hunde mucho cuando sube el acompañante, algo que viene muy bien porque la moto funciona muy bien y además tienes el pomo para poderla regular de una manera rápida y sencilla. Si vas a hacer un trayecto por la ciudad no hace falta, pero si vas a hacer un trayecto un poquito más largo sí que hace. A nivel de espacio, sobrada, y luego, como decía, el ajuste de precarga con el puño, y luego el comportamiento dinámico, pues igual que si fueras con el solo. Simplemente yo aconsejaría en este caso no ir hacia el modo A, sino hacia el modo B del motor, para que hubieran menos tirones y cualquier cosa, y luego a la hora de usar el quick shift, el cambio rápido, pues ser un poquito más suave, más esperar pues bueno a las vías más amplias, etcétera, porque si no eres muy cuidadoso con el switch shift, puedes notar algún tironcito o una cosa que el acompañante lógicamente nota más que el piloto. Pero detallitos sin mayor importancia. Yo creo que es una moto que funciona muy bien con el acompañante, aparte de que lo acoge muy bien, pero para eso está el acompañante, que nos va a decir que cómo se encuentra ahí detrás. Hola a todos, soy la acompañante caballero y motorista en esta prueba de la Suzuki V-Storm 800DE. Pues bien, mi primera impresión cuando vi esta moto es que era muy grande y que me iba a costar subir y bajar, pero estaba equivocada porque aunque pues parece una moto voluminosa, no es tan alta y se puede subir y bajar sin dificultad.
La verdad es que cuando me senté el asiento es muy cómodo, diría que de los mejores en los que me he sentado. Va a ser una posición ergonómica, las rodillas como a mí me gustan en ángulo recto, tiene unas agarraderas laterales que llegan un poquito hasta por detrás, cómodas. Y bueno, la verdad es que, como he dicho, yo creo que esta es una de las motos en las que mejor he ido y creo que el acompañante puede hacer muchísimos kilómetros encima de ella sin ningún problema. Tampoco se notan excesivamente las vibraciones. O sea que, por lo tanto, yo creo que es una gran moto para ir con un acompañante. Ya si queremos ser un poco más meticulosos, pues sí que es cierto que el asiento detrás queda hasta la parrilla esta que tiene como unos 2-3 centímetros, que si fueran asiento y no quedaran aire ya sería perfecto, pero yo creo que este hueco es para poner una maleta, y entonces ya con la maleta yo creo que ese hueco se tapa y entonces ya el acompañante iría, bueno, estupendísimo. Pero yo creo que esos centímetros, si fueran asiento por si no ponéis maleta, sería ideal. Y eso es todo. Ya ha llegado el momento de responder a las preguntas que me habéis hecho tanto por redes sociales como por la pestaña comunidad del canal. Así que allá vamos. Valhalla79 dice que qué bonita bicha, verdaderamente lo es, y creo que recomiendo verla en directo, siempre lo digo, pero creo que en directo gana mucho más y creo que su mejor color sin duda es el que es todo amarillo. Yo creo que gana muchísimo. Beto López dice que hizo un test ride y que le encantó y que está pensando adquirirla. Verdaderamente, si está en tu punto de mira, enhorabuena. Enhorabuena porque excelente elección. Carlos S2R dice que el frontal le parece el de la nueva 1300 GS. Bueno, al final los faros LEDs todas tienen un poquito de parecido entre ellas, Carlos. Osquitar DBN pregunta qué tal para ir en dos, el equipaje y demás. Pues para ir con dos muy bien, muy cómoda, amplia. Con equipaje y demás, la moto tiene capacidades de sobra, tanto para ponérselo como para capacidades de motor para poder absorber todo el peso que quieras y más. Y además con capacidades a nivel de chasis y de suspensiones para no tener ningún problema en ese aspecto. Castillo 7 Overlander dice que esa moto tenemos que mancharla de polvo, compañero, dime hora y lugar y verás qué paisaje más guapo. Castillo 7, parece que siempre te esté dando largas, pero no es así. Te prometo que la siguiente prueba salimos los dos juntos y nos desvirtualizamos. Sí o sí, tenlo por seguro. Jusirio Cepeda 3031 pregunta el precio en euros para saber más o menos cómo va a llegar a México. Por lo demás dice que está seguro que lo voy a considerar y siempre hago muy buenas reviews. Muchas gracias Josiro. Pues el precio en euros en tarifa es de 11.799. No sé si cómo llegará a México, ni si aquí en España harán ofertas, ni nada por el estilo. Ese es el precio en tarifa. Luego siempre hay que ir al concesionario y siempre hay ofertas, siempre hay alguna cosilla. Pero bueno, ese es el precio. Manduk 994 pregunta de: hola, buenas, pregunté en el concesionario si era tubeless y me dijeron que llevaba cámara pero de gran grosor y eso que con un pinchazo se arreglaba con una mecha. ¿Eso es cierto? Yo, según las especificaciones que tengo, es con cámara y con cámara normal. No, ni cámara más gruesa, ni cámara menos gruesa, ni nada por el estilo. Yo tengo, según mis datos, es con cámara. He preguntado en Motodonia y en Motodonia me han dicho que es con cámara. De grosor, más grosor, no sé, no me han sabido dar una respuesta segura. Para ellos, lo seguro es que es con cámara y una cámara normal de siempre. Temor 3608 dice: muy buenas, caballero motoristas, ¿podrías por favor comentar sus dimensiones, peso en orden de marcha, altura, qué tan difícil es maniobrar, estacionarla, etcétera, etcétera? Pues bueno, todo eso lo he comentado a lo largo del vídeo. O sea, tienes los datos en la ficha técnica, el peso, la altura y a la hora de maniobrar al estacionarla. Pues bueno, se maniobra bien, lo único que pasa es que yo sí que he notado un poquito el peso. Sobre todo a moverla en parado, a la hora de moverla, sobre todo bajo de ella, a la hora de empujarla, a la hora del momento de que vencer un poquito esa retención de la moto, ¿no? De decir, y ganar un poquito de inercia, ese momento. Pero bueno, puede ser a lo mejor alguien más corpulente que yo se la pueda manejar sin ningún problema. O sea que creo que es algo muy subjetivo, pero por lo demás bien, y tienes todas esas cosas comentadas a lo largo de la prueba.
Mesa 410319 pregunta la altura del asiento, por favor. Gracias, caballero, tus reviews son las mejores. Muchas gracias, Mesac. Y bueno, lo he dicho en ficha técnica, pero no me cuesta nada recordártelo. 220 milímetros la altura del asiento. Iceyes 111 pregunta de menuda pinta brutal que tiene. Por favor, comenta mejoras que tiene ante sus rivales y por qué elegir esta trail y no otra. Parece la V-Storm definitiva para viajar y hacer caminos. Pues las mejoras que tiene entre sus rivales y por qué elegir esta trail. Yo creo que mejoras a nivel de la V-Storm trae muchas. A lo largo del vídeo, pues bueno, creo que las puedes ver. ¿Y por qué elegirla? Yo creo que depende mucho del gusto de cada uno. Yo creo que es el punto intermedio entre la gente que le gusta viajar en carretera y no hacerle ascos a una pista. Yo creo que es ese punto intermedio, porque las otras son a lo mejor un poquito más camperas y menos carretera que esta, que también admiten la carretera muy bien, pero bueno, hay ese pequeño puntito, ese pequeño salto, y luego hay otras que son mucho más asfálticas y menos camperas. Entonces yo creo que Suzuki ha conseguido ahí un punto intermedio bastante complicado, bastante difícil, pero que yo a mi entender bastante bien conseguido. Darpetron dice que tras varias motos ha vuelto a la V-Storm 650, que tiene un motor que tiene algo especial, que retiene mucho, empuja muy bien abajo. ¿Qué tal la nueva configuración de motor para un uso rutero en comparación con la anterior? Pues el motor, hay que reconocer que el de 650 es muy bueno, pero es lo que tú dices, tiene muy buenos bajos, buenos medios, pero no estira. Este estira muy bien. El nivel de retención no es tan alto como el otro, retiene bastante suficiente, pero no tanto como el 650, pero aún así permite unos ritmos monomarchas muy buenos. Yo creo que para uso rutero es un escaloncito mejor, un escaloncito superior al 650, que bueno, pues quieras o no, el tiempo pasa, aunque sea un motor extraordinario. Oriol Bets dice que la mejor moto que ha tenido ha sido la V-Storm 650, con cúpula Airflow y el depósito lleno podía cruzar media meseta del tirón. En el DB unos frenos escasos, unas suspensiones mediocres, en fin, para pilotos del montón como él. Imagino que esta la habrán reforzado un poco más. Pues sí, esta mejora esos pequeños puntos que la 650 fallaba, y yo creo de una manera muy inteligente y muy bien. Te recomiendo que la pruebes porque posiblemente te haga olvidar tu 650 y decir me voy a por la 800. Gurrider pregunta, dice que muchas gracias por tus estupendas reviews. Podría hacer mucho hincapié en el tema de ir con el paquete en largas distancias. Gurrider, yo diría que a nivel del acompañante la moto es perfecta, es amplia, es cómoda, y que bueno, lo que tú aguantes tú y tu compañero aguantes, la moto va a aguantar de sobra, y puedes hacer muchísimos kilómetros, muchos kilómetros sin acumular cansancio. Para mi gusto el asiento es un poquito blando, pero bueno, es mi gusto. Yo creo que habrá gente, casi todo el mundo, el 90% de las personas les va a parecer un asiento perfecto. Para mí es un poquito blando, pero es una opinión muy personal. Por lo demás, la moto es excelente para viajar acompañado, tanto como para capacidad de carga, como con capacidades de chasis, como por capacidades de motor. O sea que genial para ir de paquete larguísimas tiradas, sin ningún problema. Miguel Ángel GT75 dice: buenas, al ser un modelo más aventurero, ¿consideras que para el asfalto debería decantarme por la otra versión? Viajo bastante, pero hace poca o ninguna pista. Gracias. Hombre, yo creo que la moto funciona muy bien dentro del asfalto, y si en algún momento haces una pista, creo que va a responder muy bien. Entonces yo creo que solo por esas poquitas pistas que te puedas plantear, me decantaría por este modelo, sin lugar a dudas. Y eso que no he probado el otro, a lo mejor el otro te digo, es fantástico, no te lo plantees, pero solo por la posibilidad de decir, voy a ir un poquito más, esa poquita pista que puedas encontrar, esos asfaltos en mal estado, todo eso, yo creo que hace que esta 800DE, esta V-Storm, pues creo que, no sé, me inclinaría por esta, sin lugar a dudas. MikeF3672 dice: muy buenos caballeros, parece ser que lleva cámaras, pero no están preparadas las llantas para tubulizar en próximos cambios. Me temo que no, pero esa es tu duda. Te confirmo, sí lleva cámaras. Lo de tubelizar creo que tampoco están preparadas,
pero yo creo que tubelizar las llantas a día de hoy de radios, con un poquito de maña y sabiendo hacer las cosas, creo que no va a haber ningún problema. Pero creo que es como todo, algo a lo que se arriesga uno mismo. Pero creo que, no sé, a día de hoy, tanto los neumáticos como las llantas como las cámaras son lo suficientemente buenas como para prácticamente estar al nivel del tubeless. Fast Videleron 7980 dice: hola, comodidad y manualidad de la moto y su altura al piso. Pues la altura al piso, ya lo he dicho, son 220 milímetros desde el asiento, y la comodidad es extraordinaria, y la maniobrabilidad también muy buena. Todo esto, pues bueno, ahora en el apartado de la ciudad hablo más en profundidad y creo que responderá de una manera más completa a tu pregunta. Mick F3672 dice que pregunta nuevamente que tiene una V-Store 650 del 2021 XT y esperaba la salida de la Transa, pero me encontré con motos con llanta 21 delante. Para uso rutero, ¿cómo la ves? ¿Vale la pena el cambio solo por algo más de potencia? Pues yo creo que sí que vale la pena, sinceramente. Yo creo que la V-Store 650 es una grandísima moto, funciona muy muy bien, pero solo por las suspensiones que tiene ya merece la pena esta V-Stone. Coches, motos, maquinaria 7590 dice que le gustaría saber si es cómoda para la ciudad y trayectos interurbanos. Gracias. Sí que es cómoda. La moto es cómoda, simplemente es un poquito alta, pero un detalle, pues bueno, sin importancia. Si practicas un poquito la técnica de descolgar un poquito la pierna, etcétera, etcétera. O sea que es un detalle, yo creo que sin importancia. Y lo más importante y lo que más destacaría para la ciudad es lo caloroso que es el motor. Yo creo que es necesario que la pruebes para que te sientas el calor que emite, para ver si verdaderamente lo llevas bien. Porque en verano, te lo digo, con tejanos es un quematobillos, sin lugar a dudas. Juan Jesús Ruiz Moreno 9554 pregunta que le gustaría saber si es una moto más enfocada a la carretera, puesto que el campo no me llama, y qué carreteras son su terreno. Pues es una moto enfocada en un punto intermedio, por lo menos esta versión de entre, pues yo diría que es un 80% asfalto, o incluso un 70% asfalto y un 30% off-road, una cosita así, a lo mejor dependiendo del piloto más menos, pero que funciona muy bien. Y carreteras, todas las carreteras de curvas, carreteras secundarias y autovías y autopistas. Cualquier tipo de carretera se va a desenvolver muy bien, y luego tienes el plus de poder llegar a lugares y ver paisajes que solo se llega por un camino de tierra. O sea que yo creo que ahí hay un punto importante a tener en cuenta. Y bueno, estas han sido todas las preguntas que me habéis hecho, tanto por redes sociales como por la pestaña comunidad de YouTube. Así que agradeceros mucho vuestra participación, porque con vosotros mejora muchísimo la prueba. Así que seguimos con ella. Y llega el momento de la ciudad. Las maniobras en parado. Va a ser una moto alta, yo recomiendo movernos siempre bajo de ella. Arriba de ella yo no me he sentido muy cómodo, aparte de que no sé por qué he notado un poquito más el peso moviéndome en parado de lo que me hubiera gustado. Pero luego es algo que no he notado en marcha en ningún momento. Pero en parado sí que le he notado, pues eso, un poquito, ¿sabes? Pero bueno, es un pequeño detalle, sin más. Pero por lo demás, todo muy bien. Las maniobras a baja de velocidad fantásticas, porque Suzuki tiene un sistema que la verdad que no, porque lo he leído en las especificaciones, pero no me había ni dado de cuenta, es que aceleran un poquito el motor cuando metes primera y vas a iniciar la marcha. La propia moto acelera un poquito el motor para que ese momento de inicio de marcha sea mucho más suave. Y luego esa pequeña aceleración, si sueltas el embrague suave y tal, prácticamente no necesitas acelerar. Y la moto va suave, despacito, estoy hablando sobre 15, 16 kilómetros por hora, y te permite moverte a esa velocidad de una manera muy suave, sin apenas tocar el acelerador, por no decir que no lo tocas. Y muy bien, es un detalle por parte de Suzuki muy bueno. Eso sí, estoy moviéndome en el modo C. Modo C de que la moto súper suave a la hora de manejarse con el gas.
Por lo demás, muy bien, se maneja muy bien. El motor sí se nota caluroso. Empiezo ya a notarlo caluroso. Vale que es Valencia, mes de junio, ola de calor, pero creo que es demasiado caluroso. Creo que es un detalle a decir. Luego, el embrague suave, fino, pero como decía, en las curvas no tan fino como puede ser el de la V-Strom 650, que para mí no es excelente, es casi perfecto. Es bueno, es muy bueno, pero no es tan bueno. Pero por el contrario tenemos el Quick-Shift, que en ciudad también lo podemos manejar. No hace falta ir como en otros modelos o en otras marcas que tienes que ir por encima de 60 km por hora. Puedes meter primera y segunda con embrague, lo cual yo normalmente suelo hacer, y luego ya pues tercera, incluso tercera, cuarta, si la vía se amplifica o vas a entrar en una vía rápida, usar el Quick Shift sin necesidad de ir más allá de los 60 km por hora. La verdad que muy bien. ¿Se llega al suelo? Pues bueno, yo llego de puntillas, llego bien, me siento cómodo, y aquí pues bueno, no noto el peso, la verdad que no lo noto, solo lo he notado a la hora de moverme en parado, sobre todo. Pues bueno, al moverme bajo, al empujarla un poquito, pues sí que lo he notado un poquito. La moto es muy ágil, tiene la altura suficiente para pasar prácticamente por todos los espejos retrovisores, a excepción de los subs y de los camioncitos que le das con los espejos retrovisores. Eso sí, sí que es ancha de manillar, pero relativamente estrecha de cuerpo, o sea que se maneja bastante bien. El motor responde muy bien, muy suave, muy fino y sin ningún problema. La moto es ágil y las reacciones son muy buenas. La salida de los semáforos es lo suficientemente contundente, la dosificación de la frenada es excelente y también como la del acelerador. Yo constato y me reafirmo de que el motor es muy caluroso, la verdad que se nota mucho el calor y creo que nadie podría ir con pantalones cortos, te quemas, fijo te quemas, incluso ya con unos vaqueros, con unos tejanos ya lo notas bastante. Se nota menos que en el mono de cuero o incluso con el mono de cordura, pero con tejanos se nota bastante. Por lo demás, tanto la introducción del ABS como el resto de controles, pues bueno, los tengo a los niveles normales, no ni los más bajos ni los más altos, sino niveles normales, y me han parecido muy buenos, entrando en el momento adecuado y en el momento justo para evitarte el susto y evitarte pues bueno, el accidente en el caso del ABS, o sea que muy bien. Y luego, las suspensiones siguen trabajando de una manera fantástica, y incluso los típicos reductores de velocidad que entras un poquito más alegre de lo normal, los absorben, los trabajan muy bien, así que excelente, la verdad que muy bien el trabajo de Suzuki en esta moto. Yo creo que, para concluir, decir que creo que tenía un gran trabajo Suzuki, tenía que crear un muy buen motor, tenía que crear una muy buena moto, porque venía de una moto que ha marcado mucha gente, como es la V-Strom, la 650. Hay gente que la tiene en el recuerdo como una moto extraordinaria con la que ha hecho muchísimas cosas. Entonces creo que tenía un reto Suzuki, y esta vez lo ha hecho. Ha hecho un buen motor, con una muy buena electrónica, la ha acompañado de electrónica de una manera muy acertada. Yo creo que a su manera, pero lo ha hecho muy bien Suzuki, evitando los típicos modos, sino A, B, C, 1, 2, 3, con el tema gravel, tal cual, para que tú puedas un poco configurártela a tu gusto, a tu manera, en el momento y como te encuentres. La verdad que muy bien. La moto estéticamente me gusta, a pesar de su megamix, como decía al principio. Así que yo creo que en líneas generales Suzuki ha trabajado mucho, ha trabajado bien, y creo que bueno, le echábamos todos de menos que Suzuki tuviera cartas para jugar en el nuevo mercado del Euro 5. Viene y ha venido de una manera muy inteligente. Quizás, como todos, la echábamos de menos. Nos hubiera gustado que hubiera llegado antes, pero bueno, la vida es así y las cosas también son como son, y ha llegado cuando ha tenido que llegar, o cuando ellos han considerado que tenían que llegar y tener el producto desarrollado y lo suficientemente bueno para plantar cara. Y así es. Yo os recomiendo encarecidamente que la probéis, porque os va a gustar. Yo creo que el único defecto importante es que es una moto calurosa. Todo lo demás creo que son cosas que pueden adaptarse más o menos, o pueden depender más del gusto de unos o de otros, pero en líneas generales creo que es un producto muy redondo, que tiene un reto difícil, principalmente porque lo que tenía en casa, porque tiene que hacer olvidar a un gran producto, a un producto genial que fue depurado durante muchísimas generaciones, que es el V-Strom, que le coge el nombre,
pero creo que lo van a hacer muy bien y creo que nada más, simplemente agradecer muchísimo a Suzuki Moto Donia la posibilidad de traeros esta moto al canal y que verdaderamente la he disfrutado muchísimo. Así que como siempre, mis damas y mis caballeros, muchísimas gracias por estar al otro lado y nos vemos